Listo, si les parece vamos a dar comienzo a la charla del día de hoy. Antes de comenzar, si bien les pasé el mensajito por el chat, les voy a pedir que mientras dure la presentación mantengan sus micrófonos muteados. Esto es más que nada como para que todos puedan escuchar sin interferencia de ruido de terceros la charla. Todas las consultas que me quieran hacer, bueno, me las pueden ir haciendo por el chat o cuando termino la presentación, ahí sí abrimos todos los micrófonos y los escucho a cada uno con todas las consultas que me quieran hacer. Bueno, entonces ahora sí vamos a dar comienzo con la charla del día de hoy. Primero voy a presentar, primero agradecerles la presencia de todos ustedes, darles la bienvenida a este ciclo de charlas. Mi nombre es Pablo Giovan Batista, yo estoy a cargo de la gerencia técnica de Legatec y que veo que hoy hay mucha gente nueva que es la primera vez que participa de estas charlas. Les cuento que el ciclo este de charlas Legatec y la construcción que damos todos los meses por esta vía, está destinada no solo a mostrar las distintas soluciones técnicas que os puede ofrecer la empresa, sino también a acercarles a los interesados todo lo que tenga que ver con la industria de la construcción, no tanto relacionado con Legatec propiamente dicho, sino con otras áreas de la industria de la construcción. Legatec es una empresa nacional que estamos ubicados en Ciudadela, provincia de Buenos Aires, que nos dedicamos a producir y comercializar productos químicos para la construcción, tratando de brindar la mayor cantidad de soluciones posibles para la construcción, reparación y mantenimiento de todo tipo de estructuras. En el día de hoy vamos a hablar un poco, bueno, y creo que viene bien porque el fin de semana va a estar fresquito, lo que tiene que ver con hormigonado en tiempo frío. Eh, Siempre que se acerca el invierno o comienza el invierno, empiezan las mismas consultas, qué tengo que hacer o cómo puedo hacer para poder hormigonar sin tener que esperar a que cambie el clima, digamos. Eh, la charla la voy a dividir en varias partes. Una primera parte es hacer algunas pequeñas referencias de lo que tiene que ver con lo que uno podría decir tecnología del hormigón, que es, bueno, qué le pasa al hormigón con el clima frío, luego ver cuáles son las condiciones o los requisitos que se tienen que dar para poder considerar a tiempo frío, digamos, y con el hormigonado qué cosas uno puede echar mano o meter mano para poder contrarrestar el efecto del frío y cómo proteger esas estructuras en el periodo posterior a haber hormigonado. Entonces uno lo que primero tiene que ver o tener en cuenta es que todo hormigón está definido en general por tres características que son las que lo definen, que es la trabajabilidad, la resistencia y la durabilidad. Esas tres, la trabajabilidad, uno la evalúa en el estado fresco del hormigón, lo que es resistencia y durabilidad, obviamente en el estado endurecido. El hormigón, o mejor dicho, sí, bueno, el hormigón depende mucho de no solo de su temperatura propia, o sea, la temperatura de la mezcla, sino de las condiciones ambientales. Y no es lo mismo para que se pueda desarrollar la resistencia de ese hormigón, estar hormigonando en clima frío que en clima templado o clima cálido. En general, en clima frío, lo que vamos a poder observar, y ya ahora vamos a ver un poquito en un par de diapositivas, un poco más de detenimiento, es que a corta edad la evolución de resistencia de un hormigón en tiempo frío es mucho más lenta y que inclusive si esas condiciones, digamos, de temperatura ambientales pudieran llegar a ser tan frías como que pueda producir congelación, bueno, no solo no se desarrollan las resistencias, sino que produce daño en la estructura o en la matriz de ese hormigón. Y algo que muchas veces no se tiene en cuenta durante el hormigonado en tiempo frío es que las estructuras las estructuras recién hormigonadas sufren mucho de no solo del efecto de ganancia de resistencia, sino
un tema de diferencia de temperaturas entre el medio ambiente y la masa del hormigón que puede generar tensiones de origen térmico y esas tensiones de origen térmico terminan generando temas de fisuración, ya sea en estado fresco como en estado endurecido. La fresca de fisuraciones plásticas, endurecido por contracción por secado. ¿Por qué sucede esto? Bueno, si más o menos hacemos un raconto rápido de lo que se trata un hormigón, el hormigón necesita para poder, o mejor dicho, el cemento para poder reaccionar necesita estar en contacto con agua. Eso termina produciendo una reacción química que para que se produzca necesita no solo presión, sino ciertas condiciones de presión y temperatura. La presión la vamos a descartar porque obviamente no hay diferencia de presión en el trabajo diario cuando uno está elaborando un hormigón, pero sí hay un efecto de la temperatura del medio ambiente en la reacción de ese cemento con el agua. Y como toda reacción química, junto con eso, o sea, aparte de las condiciones que se tienen que dar para que dos elementos se combinen y se conviertan en otra cosa, lo que jamás se produce es una liberación o producción de una determinada cantidad de calor. Eso lo podemos ver un poco en este gráfico que les estoy indicando, donde cuando se pone en contacto el agua con el cemento, hay una primera reacción de ese cemento con el agua, producido básicamente por los aluminatos tricálcicos, que es lo que genera a veces el efecto de falso fraguado. Después viene un periodo de reposo que pueden durar entre 2 o 4 horas según la temperatura, y a partir de ahí empiezan a reaccionar básicamente los silicatos di y tricálcicos, que es lo que empieza a generar el proceso de endurecimiento de ese hormigón. Entonces, bueno, y eso va, a medida que va entrando en contacto o más se va hidratando el cemento, más genera más calor, hasta que llega un momento donde se llega a un pico, que es donde ya se generó toda la mayor cantidad del proceso de hidratación del cemento, si bien sigue el proceso de hidratación un poco más lento, pero empieza a disminuir la generación de calor y por lo tanto la temperatura de ese hormigón. Ese periodo de reposo, uno para poder graficarlo en la práctica, es lo que uno conoce como el periodo de trabajabilidad del hormigón. O sea, es el periodo que incluye desde la elaboración del hormigón, el transporte, la colocación y la compactación del hormigón. ¿En qué nos afecta la temperatura? Bueno, afecta a que este periodo de reposo, para comenzar, sea más largo o más corto en función de la temperatura del medio ambiente. Eso lo podemos ver en el otro gráfico, donde ustedes pueden ver que se ha graficado el tiempo de fraguado o el periodo de fraguado de un hormigón a 20 grados, a 30 grados y a 10 grados. Como ustedes pueden ver, las curvas del tiempo de fraguado son paralelas, o sea, son iguales. O sea, este periodo que acá en el otro gráfico está marcado con naranja, la curva va a ser muy similar. ¿Qué lo va a afectar? Y la temperatura del medio ambiente. ¿Por qué? Porque a menor temperatura, más lenta va a ser la reacción. Como es más lenta la reacción, genera menos calor, y como genera ese menor calor que está generando esa reacción química, hace que el período o el tiempo que tarda en empezar a fraguar y terminar ese fraguado sea más lento. A título ilustrativo, y si quieren tener como una especie de regla mnemotécnica, uno lo que siempre considera es que cada 10 grados que yo bajo la temperatura del hormigón, el tiempo de fraguado se va a duplicar. Con lo cual, ahí ya el tiempo frío que nos va a generar un primer problema, y es que voy a tardar mucho más tiempo en todo lo que es, en esperar que, primero, si bien voy a tener más tiempo para operar con ese hormigón en el estado fresco, sí empiezo a tener un problema de retardo en la generación o en la ganancia de resistencia que va a tener el hormigón.
Eso lo podemos ver en la siguiente. Si ven el grafiquito este que está a mi derecha, se ve la evolución de la resistencia a compresión de un hormigón cuando yo lo hago a 20 grados. Es el mismo hormigón que yo lo hago a 20 grados, lo hago a 13 grados y lo hago a 4 grados. Mi resistencia inicial a 4 grados es muy inferior a la de cuando estoy en 20 grados. Esto es básicamente porque generé mucho menos calor y a medida que va avanzando, como el proceso de hidratación ha sido más lento por culpa de la temperatura, el grado de hidratación de cada partícula de cemento es menor. Por eso después, a partir de los, digamos, ya a edades de 28 días, perdón, y mayor, la resistencia no solo puede ser igual a la que se hubiera hormigonado a 20 grados, sino que inclusive puede ser superior. Esto es válido siempre y cuando tengamos en cuenta que el nivel de humedad que tenga ese hormigón sea lo suficientemente importante. Esto lo podemos ver en el otro gráfico donde yo hice un hormigón, es el mismo hormigón, pero primero lo hice a 20 grados con 100% de humedad relativa. Cuando llega a los 28 días pasa a tener 50% de humedad relativa. Fíjense ustedes, me voy al otro extremo, hago un hormigón a 4 grados, que tenga 4 grados bajo cero, ya estoy en el límite casi de que se me pueda congelar el hormigón. Aún teniendo 100% de humedad, su ganancia de resistencia es muy lenta. Y aunque después le suba la temperatura va a ganar resistencia, pero nunca va a llegar a tener la misma resistencia que si hubiera mantenido el 100% de humedad y más temperatura durante el mismo periodo de tiempo. Todo esto en realidad uno que tendría que tener en cuenta en función de la temperatura, que si la congelación, llegando al extremo, de la congelación del hormigón ocurre después que el hormigón haya fraguado, pero antes de una determinada cantidad de ganancia de resistencia de ese hormigón, lo que voy a tener es formación de hielo y ahí ya tengo digamos, una pérdida irreparable de la resistencia del hormigón. Con lo cual ahí ya medio como que uno va anticipando que no solo es importante a qué temperatura voy a estar colocando el hormigón, con qué nivel de humedad para que no pierda, para que su hidratación sea lo más efectiva, sino además que lo tengo que estar pensando que lo voy a tener que estar protegiendo justamente para que darle tiempo, para que no pierda tan rápido esa temperatura y darle tiempo a que gane resistencia ese hormigón como para soportar problemas o potenciales problemas de congelación del mismo hormigón. Normalmente uno dice que cuando el hormigón ya toma una resistencia a compresión mayor de 4 megapascales, va a ser capaz de resistir los fenómenos de congelación y de hielo. Mencioné bastante también el otro aspecto que es mantener la humedad de ese hormigón o el contenido de humedad de ese hormigón lo más uniforme en toda la estructura posible y que la pérdida con respecto al exterior sea lo más lenta posible. Digamos que en general uno esto lo ve. ¿Por qué? Porque con eso voy a tener problemas o potenciales problemas de fisuraciones. Eso normalmente uno en clima cálido es mucho más fácil de ver. ¿Por qué? Porque dice, bueno, la temperatura del medio ambiente es muy alta, tengo normalmente más cantidad de viento, tengo menos humedad y entonces la combinación entre la temperatura del aire, la humedad ambiente y la humedad digamos, la humedad no, perdón, la temperatura del hormigón y la velocidad del viento me va a dar una tasa de evaporación mayor. Ahora, cuando estoy en clima frío, también puedo tener el mismo potencial problema. Y si ustedes ven, si bien esto está graficado medio burdamente en el abaco de mi derecha, lo que van a ver es que aún estando para ciertos, independientemente de la humedad ambiente y de la temperatura del hormigón, con un poco de viento ya empiezo a tener una tasa de evaporación relativamente alta. ¿A qué me refiero relativamente alta? Bueno, que el riesgo de fisuración plástica uno podría decir que si tengo una tasa menor del 0,25 kilos por metro cuadrado, normalmente voy a tener una probabilidad baja o moderada de fisuración.
Cuando esa tasa empieza a subir, ya es donde empieza a aumentar las probabilidades de tener fisuración. Por eso es importante el tema del, no solo de la capacidad o velocidad de exudación que tenga ese hormigón, sino también la relación de cuán rápido o cuán lento se me seca la superficie de ese hormigón por culpa del medio ambiente, por la humedad, la temperatura del ambiente y el viento que haya, con respecto a la humedad que tiene la masa del hormigón. Dicho todo esto, ahora empecemos por, o sigamos por decir, bueno, ¿en qué momento yo considero que voy a estar o voy a tener que hormigonar en tiempo frío? ¿Por qué? Porque si uno se fija o se guía por la sensación de cada uno, y cada uno, para cada uno el tema de qué es tiempo frío es relativo. Eh, no sé, para una persona que tiene que hormigonar en, no sé, en Posadas, el tiempo frío es una temperatura seguramente muy mayor o mucho mayor que para una persona que esté en, no sé, en Tierra del Fuego. Eh, con lo cual, de alguna manera, uno tiene que decir, bueno, ¿cómo defino tiempo frío? Entonces, la mejor manera, la verdad, es definirlo a partir de lo que dice el reglamento CIRSOC. Y básicamente da dos condiciones para decir o voy a estar hormigonando en tiempo frío. La primera es que durante más de 3 días consecutivos exista las, estas condiciones, que son que la temperatura media diaria ambiente sea menor de 5 grados, se entiende temperatura media diaria como el promedio entre la temperatura y máxima y mínima que ocurre durante un periodo comprendido entre 2 noches consecutivas. En realidad tengo un promedio entre la máxima y la mínima menor de 5 grados durante 3 días consecutivos, ya estoy cumpliendo con una de las condiciones para considerarme o considerar hormigonado en tiempo frío. Y la otra condición es que la temperatura media sea menor, la temperatura ambiente, perdón, sea menor a 10 grados durante un periodo de 24, durante medio día, durante un periodo de 24 horas. O sea que no solo tengo que tener una temperatura media diaria, o sea, entre el promedio entre la máxima y la mínima, que me dé menor de 5 grados, sino además que la temperatura no pase los 10 grados durante medio día, o sea, durante 12 horas no tenga una condición de estar con menos de 10 grados. Esto significa que si, a ver, primero, ¿de dónde puedo sacar esto? O sea, a ver, estas son consideraciones que uno va a tomar primero mucho antes de tener que hormigonar. O sea, no es que uno toma esto o evalúa esto media hora antes que le llegue el hormigón a la obra. Esto es, uno está haciendo una obra, dice, bueno, en el próximo mes yo voy a estar hormigonando tal o cual estructura, qué condiciones ambientales voy a tener para ver si me tengo que preocupar por considerarme en tiempo frío o a tiempo normal o el tiempo que sea. Con lo cual esta evaluación es medio una evaluación, entre comillas, teórica. ¿Por qué? Porque saca los datos estadísticos que pueda brindar, no sé, por ejemplo, el servicio meteorológico cerca de la zona donde yo estoy haciendo la obra y digo, bueno, para empezar, tengo un horizonte de este rango de temperaturas. Y el otro tema es, no sé, miro el pronóstico del tiempo para los próximos 10 días y que me va a decir las temperaturas van a estar en este orden, el viento va a estar en este orden, la humedad va a estar en este orden. Con lo cual yo ya estoy previendo, o debiera estar previendo mucho antes de ejecutar mi obra, decir, bueno, voy a entrar en un periodo de tiempo frío, me tengo que preparar para esas condiciones. El mismo reglamento también me da algunas pautas para decir, bueno, me preparo porque voy a estar en tiempo frío, porque se me están cumpliendo las condiciones que me está pidiendo o me está recomendando el reglamento, pero además me dice, bueno, si además tenés algunas condiciones particulares, uno debiera poder
decidir en qué momento dentro de ese periodo va a iniciar o interrumpir las obras de colocación del hormigón. Básicamente lo que dice es que cuando, esto es obviamente, si no tengo nada con qué proteger a mi estructura de hormigón una vez colocado el hormigón, ese tipo de cosas. O sea, me agarró el tiempo frío desprevenido y desprovisto de cualquier estrategia de contención. Bueno, si pasa eso, bueno, tendría que ver que la temperatura en la obra, la temperatura ambiente, sea menor de 5 grados y cuando además después de hormigonar, o sea, 2 días después de hormigonar, mi temperatura ambiente pueda estar por debajo de 0 grados. O sea, que si esas dos cosas pueden suceder y no tengo ningún elemento previsto o ninguna estrategia para compensar el tiempo frío prevista para la obra, bueno, el mismo reglamento me dice, si se dan estas condiciones, no hagas algún hormigonado. ¿Y cuándo diría que uno puede considerarse que se salió de ese periodo de tiempo frío? Bueno, cuando esa temperatura ambiente sea mayor de 10 grados durante más de 12 horas, dentro de cualquier periodo de 24 horas, o sea, es como que estoy diciendo, bueno, yo en un día ya estuve 12 horas más de 10 grados y eso va a ser por 3 días seguidos. Bueno, ahí ya estoy escapándome de lo que sería el concepto de hormigonado en tiempo frío. Todas estas recomendaciones que da el reglamento, uno las tiene que tomar con pinza, porque no puede estar tomando la decisión si va a hormigonar, no va a hormigonar, cómo va a hormigonar, minuto a minuto. O sea que lo que da el reglamento es un marco general para definir que hay un determinado periodo, en un mes, en 6 meses, en lo que fuera, donde estas condiciones se me van a dar y entonces tengo que elaborar algún plan de acción para estar a cubierto de estas condiciones. ¿Qué cosas entonces digo, bueno? Yo sé que me enfrento a un periodo de tiempo frío, que según el reglamento me da cuáles son los parámetros para configurar ese periodo. Yo sé qué problemas me va a generar hormigonar en tiempo frío, entonces tengo que armarme de ciertas herramientas o de ciertas acciones para poder compensar los efectos de ese fenómeno. Entonces, tengo que armar, a fin de cuentas, alguna especie de plan de acción. Ese plan de acción, ¿qué cosas debiera considerar o contener? El primer punto es que yo, como vimos antes, tengo que mantener al hormigón tanto en estado fresco como en estado endurecido, digamos, con respecto a la temperatura ambiente, lo más caliente y protegido en forma continua. Porque lo que yo necesito es que el hormigón no me pierda humedad rápidamente y además darle una cierta cantidad de calor como para que pueda desarrollar las resistencias que yo necesito, que tenga que tener ese hormigón para las edades que yo definí que necesito, por ejemplo, desencofrar o seguir con la construcción arriba y tengo que estar garantizado o asegurado que tengo una cierta resistencia para poder cargar arriba a esa estructura. Si tengo que hacer eso, tengo que pensar que en obra, antes de ni siquiera de saber qué día voy a hormigonar, tener equipo que me permita calentar los materiales y todos los elementos necesarios para proteger al hormigón de las bajas temperaturas. En especial, esto porque a veces uno protege toda una estructura y deja algunas zonas que van a ser siempre mucho más críticas dentro del hormigón, sin una protección adicional adecuada, que son las zonas críticas como los bordes y las esquinas. Supongamos que, por ejemplo, tenemos que hacer la pavimentación, o sea, el hormigonado de un pavimento de hormigón. Bueno, naturalmente uno lo que piensa es cuando habla de protección, es de proteger
toda la superficie de esa losa de hormigón que hormigonamos y no deja suficientemente protegido lo que son las esquinas y los bordes de esa losa de pavimento. Y por ahí se me va a ir el calor y se me va a desecar mucho más rápido con respecto al resto de la estructura y ahí me van a empezar a aparecer todo el tema de fisuras. ¿Qué otras cosas más tengo que pensar en ese plan de acción? Es que, bueno, no puedo usar o en conceptualmente yo no debiera poder usar o pensar que voy a poder usar la misma dosificación del hormigón que estaba usando cuando estaba hormigonando a 20 grados que cuando tengo que hormigonar a 10 grados. Eso hace que tenga que pensar en, bueno, en que algo de esa dosificación de hormigón voy a tener que modificar. Y eso lo podría usar pensando en usar cementos que me den más resistencia inicial. Puedo pensarlo utilizando algún aditivo químico que me acelere el tiempo de fraguado y la resistencia, ver si es aceptable hacer un hormigón con menos asentamiento que el que venía utilizando para 20 grados, porque eso me va a reducir el tiempo. Menos agua me ayuda a que el tiempo de fraguado sea más corto y mi mamá me reduce la exudación. Con lo cual, alguna cosita de la dosificación tengo que pensar que voy a tener que echar mano y modificar. Eh, Así como yo tengo el personal capacitado para hacer mi tarea de hormigonado en condiciones normales, bueno, tengo que pensar que los tengo que instruir en que voy a entrar en un periodo especial y que van a tener que hacer algunas tareas que en condiciones de 20 grados no van a tener que realizar. Por ejemplo, que es la verificación de la inexistencia de escarcha, de nieve, digamos en los encofrados, en las armaduras, que la temperatura de la superficie que va a entrar en contacto con ese hormigón que voy a colocar esté a una determinada temperatura, o sea, que no esté mucho más frío que la temperatura del hormigón para no generar un congelamiento localizado en la zona de interfase entre esa superficie y mi hormigón recién colocado. Así como lo protegía el hormigón, tengo que pensar que esa protección la tengo que, en algún momento, una vez que el hormigón va ganando resistencia, lo tengo que ir retirando. Bueno, el retiro de esas protecciones también tienen que ser pensadas. ¿Por qué? Porque si yo tenía, digamos, hablando así muy eh, burdamente. Tenía mi estructura de hormigón recién hormigonada muy calentita porque la había puesto un montón de protecciones para que no pierda calor y gane resistencia. Y después le saco toda esa protección que lo mantenía calentito, se lo saco de golpe y entre la temperatura del hormigón y la temperatura del medio ambiente empieza a existir un diferencial térmico y ese diferencial térmico me va a generar fisuraciones, digamos, básicamente fisuraciones por esa diferencia de temperatura entre el interior de la masa del hormigón y el exterior de la superficie. Y en el caso particular de estar pensando en usar alguna fuente de calor artificial para proteger al hormigón, como pueden ser los clásicos calefactores. Bueno, lo que tengo que tener en cuenta es que todos los gases que produzcan esos calefactores sean ventilados al exterior y no sobre la superficie del hormigón. ¿Esto por qué? Básicamente porque todos los gases que pueda emanar algún calefactor artificial, en última instancia lo que está emanando es dióxido de carbono y eso va a producir carbonatación en la superficie del hormigón. Es básicamente por eso. Entonces, si bien es un listado, lo que mencioné recién, de qué cosas hay que tener en cuenta, obviamente que según el tipo de obra, según las condiciones, tiempo frío es una condición general, pero tiempo frío puede ser muy frío o menos frío dentro de ese marco. En función de eso van a ser digamos, los distintos tipos, niveles de acciones que voy a tener que tomar.
Dicho eso, o sea, la otra cosa que tengo que pensar es decir, bueno, pensé, bueno, ya sé lo que le pasa al hormigón, sé en qué condiciones voy a entrar en tiempo frío, qué acciones voy a tener que ver. Ahora pasemos a decir, bueno, listo, yo ya tengo todo esto medio preparado, ahora tengo que pensar en que voy a colocarlo al hormigón. Entonces tengo que decir, bueno, el tiempo frío lo tengo definido por la temperatura ambiente, por la humedad ambiente, si hay viento o no hay viento para estructuras superficiales. Ahora, ¿a qué temperatura yo voy a colocar ese hormigón dentro del encofrado en cuestión? ¿Me da lo mismo colocar el hormigón a una temperatura que a otra? Bueno, en general lo que puede definir es que entre 5 y 20 grados uno consigue que el hormigón, si está protegido, gane la resistencia más rápido, más despacio, pero gane la resistencia y por un nivel de hidratación del cemento, durabilidad, como para poder tener los parámetros que yo estaba buscando obtener. Eh, Sin embargo, hay que tener algún par de cosas en cuenta y es que la temperatura del medio ambiente que en contacto con él, o sea, cuál es el delta de temperatura que yo tengo entre el hormigón que coloco y el medio ambiente. Y la otra cosa es la mínima dimensión de la sección transversal del elemento que vaya a hormigonar. ¿Por qué? No es lo mismo no sé, por ejemplo, que el elemento, la mínima dimensión sea algo muy finito que algo tipo en masa. Se pueden imaginar que si es una estructura muy delgada, el calor que tiene la masa del hormigón por diferencia de temperatura con el medio ambiente se va a perder mucho más rápido que si estoy hablando de una estructura que no sé, tiene 1 metro como sección mínima de espesor. En función entonces de cuál es la temperatura ambiente y cuál es la sección transversal, el mismo código, así como me definió cuál es la condición de tiempo frío, me dice, bueno, si usted tiene en función de la temperatura del medio ambiente o del aire y en función de la mínima dimensión lineal de la sección, me fija cuáles son las temperaturas mínimas que tiene que tener el hormigón y que tengo que mantener durante el periodo de protección al hormigón según esa sección. Y además me dice, y ahora les voy a comentar por qué, a qué temperatura no tengo que colocar el hormigón, sino a qué temperatura mínima tendría que salir para esas secciones el hormigón desde la planta. O sea, ¿por qué me dice esto? Y porque yo, a menos entre que yo elaboro el hormigón y lo termino colocando dentro del encofrado, hay un transcurso de periodo de tiempo. Si yo hago el hormigón en una planta elaboradora de hormigón y tengo la obra a 30, 50 cuadras de distancia, bueno, hay un periodo de transporte de ese hormigón y además hay un periodo de tiempo de descarga de ese hormigón para poder colocarlo y compactarlo dentro de la estructura. En todo ese periodo, el hormigón digamos, está dentro de un mixer o se está recién descargando, está en contacto con el medio ambiente, con lo cual va a tener una tendencia por transferencia de calor de algo más caliente a algo más frío a enfriarse. Entonces, como yo sé que se me va a ir enfriando, para poder asegurar tener una determinada temperatura en el hormigón una vez que está colocado dentro de ese encofrado, tengo que sacar al hormigón con una determinada temperatura mayor. Eso lo podemos ver en el siguiente cuadrito. Bueno, entonces, porque me estaba adelantando. Fíjense ustedes que estoy definiendo dos temperaturas. Una, la temperatura del hormigón al momento que lo tengo que colocar y otro es la temperatura del hormigón que tendría que sacar ese hormigón del momento que lo elaboro.
Ahora, uno dice, bueno, supongamos el caso de, no sé, que estoy en una sección de menos de 30 centímetros, me dice que la temperatura de colocación del hormigón tendría que ser 13 grados. Y yo como sé que el hormigón va a tener 13 grados, porque no puedo esperar a elaborar el hormigón, tomarle la temperatura y decir, ah, bueno, está en 13 grados, lo coloco. Está en 10, no lo puedo colocar. Es medio como complicado, con lo cual uno tendría que, en función de la temperatura de los materiales y de la dosificación que tengo, prever un poco qué temperatura podría salir ese hormigón. Y básicamente uno la podría estimar en función de esta formulita que no deja de ser básicamente multiplicar el producto de la temperatura y de la masa de cada uno de los componentes del hormigón por su calor específico, dividido obviamente las masas de cada uno por el calor específico, ¿no? Entonces, las masas de cada uno, o sea, acá tengo el MA, es la masa de agregado, MC es la masa de cemento, MW es la masa del agua, la cantidad de agua que tengo en esa dosificación, y el WA es la humedad que tengan los agregados, o la masa, o la cantidad de agua que me esté aportando los agregados. El 0,22 es el calor específico tanto para los agregados como para el cemento, y el calor específico del agua, no importa por dónde venga, o sea por el agua de mezclado o sea por el agua que me aportan los agregados, es 1. Yo con esto puedo, las masas las conozco, ¿por qué? Porque es una dosificación que la tenía de antes. Las temperaturas de cada uno de los materiales es estimable mucho antes de tener que elaborar el hormigón. No es que las temperaturas de los materiales cambien muy rápidamente, porque tienen bastante inercia, entonces no es que van a cambiar de un día para el otro, o sea que uno las puede estimar tranquilamente, con lo cual a partir de esto yo puedo decir, bueno, mi hormigón que tiene una dosificación determinada, cada material lo voy a elaborar con una temperatura determinada, bueno, yo puedo estimar a qué temperatura estaría sacando ese hormigón desde la planta elaboradora. Y la otra cosa que voy a tener es que yo les mencioné que hay una pérdida de temperatura de la masa de ese hormigón en el trayecto que va desde que sale de la planta hasta que llega a la obra y se empieza a descargar ese hormigón y se coloca. Y básicamente uno podría estimar esa pérdida de temperatura a partir de esta formulita que uno ve acá arriba, que es el 0,25, que multiplica la temperatura de colocación del hormigón menos la temperatura ambiente en la que estoy trabajando. A modo de ejemplo, como para darles una idea de cuánta temperatura pierde el hormigón en el transporte y en la descarga y colocación. Bueno, supongamos que yo hice un hormigón o quiero hacer un hormigón que lo tengo que colocar a 10 grados, o sea, la temperatura del hormigón tendría que ser 10 grados. Y resulta que voy a transportar el hormigón y más la descarga durante 1 hora, y mi temperatura ambiente, yo la exageré acá como para que sea más evidente la diferencia. Supongamos que la temperatura ambiente es de 6 grados bajo cero. Aplico la fórmula, bueno, la pérdida de temperatura por esa hora de trayecto y descarga que tuve del hormigón, ese hormigón perdió 4 grados. O sea que yo, para poder garantizar los 10 grados el de colocación, o el 10 grados de la temperatura del hormigón al momento de la colocación, yo de la planta la tendría que haber sacado a 14 grados. Esto es lo que le muestra, vuelvo para atrás, lo que mostraba un poco lo que dice el reglamento. Para la misma sección tengo dos temperaturas. Una, la temperatura mínima en la que tengo que colocar el hormigón, y la temperatura mínima en la que tengo que transportar y descargar ese hormigón. Que obviamente mientras más baja, perdón, es la temperatura, mayor va a ser la diferencia entre una condición y la otra. Entonces, bueno,
vimos en esta formulita que una manera es, bueno, yo estimo acá la temperatura de mi hormigón y resulta que no me da. Entonces, bueno, digo, tengo algunos elementos posibles o potencialmente posibles de cambiar las temperaturas de los distintos materiales. Y sí, la verdad que sí. Igual, si ustedes ven esto, la que más rápido uno puede ayudar a cambiar la temperatura del hormigón es la temperatura del agua. ¿Por qué? Porque el calor específico del agua es 1, con lo cual cualquier grado que yo aumento la temperatura del agua es multiplicar por 1, mientras que si yo quiero aumentar la temperatura de los segregados, al final lo termino multiplicando por 0,22, con lo cual es más fácil actuar sobre el agua que sobre el resto de los materiales. Pero dicho eso, bueno, ¿puedo calentar los materiales? Y la verdad que sí. Ahora no los puedo calentar alegremente a cualquier temperatura. Entonces, el agua del mezclado no debiera calentarla a más de 80 grados. Y los agregados a no más de 65, y tratando de que ningún lugar en particular me supere los 80. Eh, ¿Es una tarea de todos los días? ¿Es común? No, no es común. Ahora, en algunos sitios donde mis condiciones de hormigonado son muy exigentes, o sea, pues estoy mucho tiempo con niveles de temperatura ambiente negativas, ese tipo de cosas, bueno, probablemente calentar los materiales sea una herramienta potencialmente necesaria de aplicar. Al momento, eso digamos como algo previo. Cuando voy a usar los materiales para elaborar ese hormigón, lo que mínimamente tendría que verificar es que los agregados no estén congelados, y si están congelados, no descongelarlos ni con sales ni con ningún tipo de producto químico. Que no tengan hielo adherido. Y si por algún motivo los tuve que mantener, digamos, más caliente con algún método de elevación de temperatura, tener cuidado que ninguno de los materiales componentes de ese hormigón, cuando ingresan en la mezcladora, ninguno entre con temperatura de más de 60 grados en contacto con el cemento. O sea, si yo calenté el agua a 80 grados, tendría que tratar que el agua entre, si bien es complicado, entre de forma tal que el agua no entre en contacto directo con el cemento por una diferencia de temperaturas. Eh, entonces, una manera es actúo sobre los materiales, y es una de las maneras, y de hecho es una de las que había mencionado anteriormente en este proceso de plan de acción de qué cosas hacer cuando tengo que hormigonar en tiempo frío. ¿Es habitual? No es tan habitual. En condiciones extremas sí pasa a ser mucho más necesario, y pasa a ser mucho más necesario. Eh, En general uno lo que trata cuando habla de temas de calentar los materiales es por lo menos no de subir la temperatura del agua de mezclado, sino de tratar de que el agua de mezclado no se enfríe demasiado. O sea, de proteger los tanques de agua de alguna manera como para que el agua esté por lo menos digamos, a temperatura de entre 15 y 20 grados, y no que esté a 5 grados. La otra manera es, bueno, calentar los materiales es una manera. La otra es, bueno, actuar ya sobre la dosificación, cambiando algunos de los elementos que componen esa dosificación. Una opción es, bueno, si yo había utilizado en esa dosificación un cemento de resistencia clase 40, o sea, no sé, un CPN 40, un CPFCC 40, un CPC 40, cambiarlo por un cemento de alta resistencia inicial o un CP50. Fíjense ustedes que yo tengo en el grafiquito de arriba, vean la curva en media amarillita y la verde. Esas dos corresponden a un cemento ARI o cemento de alta resistencia inicial utilizado en la verde, ¿no? A 4 grados,
y el mismo hormigón con un CPN o un CP40, digamos, que es la amarilla, hecha también a 40 grados. Fíjense, es la misma cantidad de cemento, la misma relación agua-cemento, lo único que hice fue cambiar el tipo de cemento y cómo es la ganancia de resistencia a igualdad de temperatura. La otra opción es porque, bueno, no es tan fácil conseguir un CP50 a menos que sean volúmenes importantes y demás. La otra es actuar sobre la ley de Abrams, es decir, o cambio el contenido unitario de cemento, o sea, que si tenía, como en el ejemplo anterior, 310 kilos, bueno, en vez de 310 pongo 350. Entonces sería pasar a mi curva de resistencia relación agua-cemento azul, pasarla a la roja. Tengo la misma relación agua-cemento, pero mi resistencia, nada más que porque mantuve constante el agua y aumenté la cantidad de cemento, voy a aumentar la resistencia. La otra opción es trabajar sobre la base de reducir, para el mismo contenido unitario de cemento, reducir la relación agua-cemento. Por ejemplo, en la curva azul, si yo paso de una relación 0,5 a una 0,4, exagerémoslo, bueno, se puede ver cuál es la ganancia de resistencia. Esto se va a traducir en una resistencia mayor a la misma edad para las mismas condiciones de temperatura. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Bueno, vimos que uno de los efectos que genera la temperatura fría es digamos, es un mayor tiempo, tiempo de fraguado más prolongado y por lo tanto además una ganancia de resistencia más lenta. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, hacer uso de la química y usar acelerantes de fragua. Eh, si ustedes ven el cuadrito que les puse acá arriba, estos son los requisitos que establece la norma IRAM para aditivo para hormigón. Si ustedes ven eso, fíjense cómo el tiempo de fraguado al usar un acelerante de fragua se reduce a igualdad de temperatura, obviamente, pero estoy hablando el tiempo inicial lo puedo reducir entre 1 hora y 4 horas, y el final, el mínimo es que también se me adelanta 1 hora. Eso llevado a algún ejemplo de un uso de un aditivo acelerante, supongamos un hormigón hecho con 300 kilos de un CP40, un asentamiento de 12, que es bastante normal, y fíjense, temperatura del hormigón 10 grados, temperatura ambiente 5 grados. Esto estaríamos entrando claramente en un periodo de lo que uno definiría como periodo de tiempo frío. Bueno, si yo hago este hormigón sin ningún tipo de aditivo acelerante, mi tiempo de fraguado inicial estaría en 9 horas y media y con una resistencia 3 días de 2,3 megapascales. Fíjense ustedes que al usar un aditivo acelerante de fragüe, en distintas dosis, cómo empieza a disminuir el tiempo de fraguado inicial. Entonces, si yo uso, por ejemplo, 1 litro cada 100 kilos de cemento, bajé 3 horas el tiempo de fraguado, básicamente, ¿no? Y eso se va, y así, y si uso 4 litros de 9 horas y media, pasé a 3 horas y media. Y fíjense ustedes cómo cambia la evolución primero de la resistencia a 3 días, que pasé de 2,3 megapascales para el hormigón patrón a 5,2 cuando uso 1 litro y a 9 cuando uso 4. Y esta resistencia se gana justamente, como dice la norma, a los 3 días. Fíjense ustedes que ya después, a 7 días, la diferencia es menor y a 28 días es casi prácticamente tengo la misma resistencia. O sea, haber usado más o menos aditivo acelerante a 28 días no me va a modificar sustancialmente la resistencia. ¿Para qué lo estoy usando? Justamente para acelerar el proceso de achicar el tiempo de fraguado para esa condición de temperatura y acelerar la ganancia de resistencia a las primeras edades del hormigón. La otra cosa que uno tiene que tener en cuenta es que todo esto es fantástico. Ahora me voy a este gráfico de arriba a la derecha, que es la curva de evolución de la temperatura
temperatura ambiente, y fíjense ustedes que también no solo uno está aprovechando el uso de un acelerante, sino también en qué momento es más óptimo poder utilizarlo. Y fíjense ustedes que lo más óptimo es cuando la temperatura ambiente, empezar a hormigonar cuando la temperatura ambiente empieza a subir y no cuando, que eso podría pensar, decir, bueno, ¿en qué momento sería eso? Y mejor es a la mañana porque yo entre la mañana y el mediodía va a subir la temperatura y no a hormigonar a partir de las 4 de la tarde, donde la tendencia de la temperatura ambiente es a bajar. En ese, en todo ese periodo donde ya si empiezo a hormigonar más temprano y por ahí la cantidad de aditivo acelerante va a ser menor que si empiezo a hormigonar más tarde. Mientras más tarde, en el momento del día, empiezo a hormigonar, que las temperaturas ambientes tiendan a bajar, bueno, mi tiempo de fraguado, si tiende a bajar esto, se va a extender, con lo cual acá voy a tener que utilizar mayor cantidad de aditivo acelerante. Es importante esto que lo tengan en cuenta porque, bueno, el aditivo uno lo puede usar, pero tiene también su costo extra. Esto es una optimización de usar un producto que me ayuda a hormigonar en tiempo frío, pero usándolo lo más racionalmente posible. ¿Se puede usar en los dos momentos? Sí. ¿Cuándo es mejor? Y usarlo si hormigono a la mañana, o aprovechar usarlo hormigonando a la mañana, me corrijo, y no usarlo hormigonando a la tarde. ¿Por qué? Porque si lo voy a hormigonar a la tarde voy a tener que usar el doble de aditivo. Básicamente es eso. Después cada uno decide cómo sigue. Vimos en el cuadro anterior que, bueno, una de las maneras de actuar para ayudar a este hormigón en tiempo frío a compensar el efecto de la temperatura era reduciendo la relación agua-cemento. Normalmente, regla mnemotécnica, uno tiene que considerar que para modificar 1 centímetro del asentamiento del hormigón le tiene que agregar 2 litros de agua por metro cúbico. Es una regla que funciona en general bien siempre. Con lo cual, ¿esto qué quiere decir? Que yo podría usar el aditivo, un aditivo reductor de agua, no solo para tratar de reducir la cantidad de agua necesaria en esa mezcla para reducir la relación agua-cemento y aumentar la resistencia, sino además para evitar acomodar el asentamiento para acomodar el asentamiento, agregándole agua, sino agregando un aditivo. Si yo agrego más agua, si ya estaba complicado con una determinada relación agua-cemento, si le agrego más agua para aumentar la fluidez de ese hormigón, lo que voy a hacer es también afectar la relación agua-cemento, aumentándola la relación agua-cemento, con lo cual voy a tener, si ya tenía mala expectativa de resistencia, voy a tener peores expectativas de resistencia. Ahora, amén de eso, también a veces es importante tener en cuenta qué aditivos voy a utilizar y qué tipo de relación entre aditivos voy a utilizar para poder conseguir no solo la reducción de agua, sino ajuste de trabajabilidad del hormigón usando los aditivos. Normalmente cuando uno trabaja a 20 grados, bueno, independientemente de la relación plastificante-superfluidificante, no me va a generar un efecto de retardo de fragüe que me pueda afectar al desarrollo de ganancias de resistencia. Eso, cuando yo empiezo a bajar la temperatura, ya deja de ser tan cierto o muy cierto. En general, los aditivos plastificantes pasada cierto rango de dosis, empiezan a generar un efecto de retardo de Fraude que no lo generan los superfluidificantes. Con lo cual, cuando uno tiene que trabajar a bajas temperaturas, es importante ver cuáles los tipos de aditivos reductores de agua que va a utilizar y las cantidades o dosis de cada uno. Acá en el ejemplito que les puse acá abajo, fíjense ustedes que a 20 grados yo uso dos mezclas, una con una relación 0,7 de plastificante, 0,5 de super, que es una relación más o menos tradicional, convencional, y la que está medio en marrón, naranjita, lo que hicimos es una inversión de relaciones de aditivos, o sea, 0,4 de plastificante, 0,7 de superfluidificante.
A 20 grados el tiempo de fraguado prácticamente es el mismo. Ahora fíjense ustedes, hago el mismo hormigón, pero a 5 grados, y fíjense el efecto retardo de fragüe diferencial que me va a generar la primera combinación respecto de la segunda. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que no puedo usar estas combinaciones? No, no quiere decir eso. Lo que quiere decir es que si yo voy a hormigonar en tiempo frío, tengo que tener en cuenta que más allá de los beneficios que me genera el uso de un plastificante y un súper para reducir relación agua-cemento y para modificar la fluidez de un hormigón sin agregar más agua, tengo que tener en cuenta cuál es la combinación de aditivos y en qué magnitudes los voy a utilizar para no generar un efecto secundario que me termine no solo impidiendo que consiga lo que quiero conseguir, sino que además me genere un efecto inverso. Ya vimos entonces todas las cosas, o sobre todas las cosas que yo puedo actuar para poder modificar las condiciones de mi hormigón al momento de elaborarlo y que tenga las propiedades satisfactorias que necesito que cumpla ese hormigón en tiempo frío. Ahora, yo mencioné en algún otro, en un momento, hace un momento atrás, es que dentro de las tareas de ese plan de acción era revisar ciertas cosas. Bueno, esas cosas que tengo que revisar son las que tengo que revisar y estar seguro que están ok en el momento en que ya tengo mi hormigón con la temperatura que quiero, con la pérdida de temperatura por el transporte que quiero, o sea, está todo fantástico, pero resulta que llega a la obra y entonces tengo que revisar antes que llegue ese hormigón ciertas cosas. La primera es que si dije que iba a necesitar elementos de protección, los elementos de protección estén en la obra y no que estén en el fabricante de las cosas que hacen los elementos de protección. Tienen que estar mucho antes, no pueden llegar después que llega el hormigón. La otra cosa que tengo que revisar es que tanto los materiales como los encofrados, las armaduras, todos los lugares donde voy a poner hormigón, que estén libres de nieve, que no haya escarcha, que no haya hielo, porque, con lo cual eso lo tengo que revisar antes. Que además la superficie de contacto, porque a veces uno dice, bueno, pero no todos los días voy a hormigonar con niebla a los costados. No, no todos los días, pero se puede, digamos, es algo que no es tan poco habitual ver que llega el camión con el hormigón y como nevó el día anterior, a nadie se le ocurrió sacar la nieve de todos los encofrados. O que los hierros estén todos medio congelados porque cayó una helada de aquella. Pero hay otra cosa que es importante revisar y es que eso es más, digamos, es un poco más laborioso y es que todo lo que vaya a estar en contacto con ese hormigón esté por lo menos con una temperatura igual o mayor de 2 grados y no más de 5 con respecto a la temperatura del hormigón. O sea que si yo tengo que colocar el hormigón con 15 grados y me tengo que asegurar que las superficies de contacto, son las armaduras, es el encofrado, si es una losa de piso, la base de ese piso donde voy a colocar el hormigón, tengo una temperatura muy parecida a la del hormigón. Mientras más parecida esté, por eso hablan entre igual o mayor de 2 grados y en más de 5, o sea, en más o menos un 2 y un 5 de la temperatura del hormigón, porque eso va a generar que no se produzca ningún delta de temperatura y que haya un enfriamiento brusco de la superficie de contacto, o sea, del hormigón en contacto con la superficie de los encofrados con respecto a la masa interior de ese hormigón. Y finalmente digo, bueno, listo, ya lo preparé el hormigón, cumplí con todos los requisitos, revisé que en los lugares donde voy a colocar el hormigón esté todo perfecto. Listo, ahora voy a ver qué cosa tengo que hacer para curar y proteger a ese hormigón. O sea,
¿Por qué curar? Y porque tengo que mantener la humedad de ese hormigón lo más posible para que el proceso de hidratación del cemento realmente se produzca y no se me corte en ningún momento. Y lo tengo que proteger a ese hormigón una vez que empieza a ganar resistencia para que no pierda temperatura y entonces el proceso de hidratación se siga produciendo en el marco de ese rango de temperaturas adecuadamente. Entonces, curado, bueno, tengo que curar, bueno, ¿cuánto voy a curar? Entonces, si voy a hacer un curado húmedo con aporte de agua o vapor, que hay que tener cuidado, tiene que ser, lo tengo que hacer hasta 12 horas antes de finalizar el periodo de protección. Es bueno en tiempo frío curar con vapor de agua o con agua y en realidad va a depender de qué temperatura tenga esa agua. Si el agua la voy a sacar de la canilla que está saliendo casi congelada el agua y curar con eso no me va a servir porque me va a aportar la humedad, pero también me va a aportar una temperatura muy fría que me va a enfriar la superficie del hormigón. Es mucho mejor usar algún producto que para curar el hormigón, como puede ser una membrana de curado, alguna cosa de esas. Y una vez que termino del curado, tengo que protegerlo. Lo puedo proteger a la estructura y con muchas cosas. Por ejemplo, usar aislantes térmicos, de que pueden ser mantas térmicas o puede ser, como se ve en esta foto, que como es una columna y no puedo tapar a la columna con una manta térmica, ¿qué hago? Uso un encofrado sobre el encofrado de madera, lo que le pongo es una placa telgopor, alguna cosa así que sirva de aislante. Si el recinto es más o menos grande, y bueno, puedo generar un ambiente eh, protegido. Ya no protejo la estructura propiamente dicha, o sea, una columna, una viga, lo que fuera, sino que es todo un ambiente. Como por ejemplo de acá, es colocar digamos, una protección de nylon sobre toda la superficie de la estructura. Y lo que estoy haciendo es generar un ambiente, o sea, ya no protejo la estructura, sino que genero un ambiente con más temperatura. Ese ambiente con más temperatura lo estoy protegiendo porque pongo una barrera que me interpone entre el medio ambiente circundante al hormigón y el medio ambiente exterior y además calefacciono de alguna manera ese interior de la estructura. Poco más ya elaborado, esto que se hace en estructuras masivas y demás, es usar serpentines con calentadores eléctricos. O sea, esto lo pongo directamente en la masa del hormigón. Esto generalmente se utiliza, no sé, cuando uno tiene que hacer hormigón masivo, empresas, ese tipo de cosas, donde los volúmenes son muy grandes, proteger todo ese volumen es muy complicado, entonces es mucho más fácil algo así como poner una calefacción por losa radiante, ¿no? O sea, el serpentín funciona más o menos como lo mismo. Corre agua a una determinada temperatura y mantiene la masa del hormigón regulada a la temperatura que uno quiere. ¿Cuánto tiempo hago todo un tiempo de curado y de protección? Bueno, todo va a depender primero de qué tipo de cemento es y qué resistencia tiene. ¿Cuál es la edad de diseño del hormigón? No es lo mismo mi necesidad de curar algo cuando quiero que tenga una resistencia de diseño a 7 días que a 28 días. Y la otra es a qué temperatura uno va a hacer todo ese proceso de curado y de protección. Eh, Esta tabla que está sacada del reglamento CIRSOC da los tiempos mínimos de curado y de protección siempre y cuando la temperatura media del aire sea más de 10 grados. Si yo tengo esa temperatura entre 10 y 5 grados, a cada uno de estos requisitos le tengo que sumar un día por cada 2 días de que ocurra este rango de temperatura. O sea, si yo tengo, no sé, que mi edad de diseño son 7 días y estoy usando un CP50 y dije que necesito 3 días y yo tengo, de esos 3 días, tengo 2 que estoy entre 5 y 10 grados,
bueno, ya no son 3 días, sino que van a ser, es un día que, porque salí del rango, más 2 por 2 más 4 días. O sea, de 7 pasé a 4, 5 días. O sea, de 3 días paso a 5 días. Y si además existieran para esa estructura alguna condición de durabilidad particular, como puede ser ataque por cloruro, ataque químico, le tengo que sumar a estas condiciones 3 días más. Esto porque es, y básicamente porque necesito que el hormigón se hidrate, el cemento, perdón, se hidrate mucho más, tenga una estructura de poros más cerrada, que es lo que depende y por lo tanto una porosidad mayor como para garantizar que mi relación agua-cemento mínima por condición de durabilidad se cumpla y entonces realmente el hormigón sea resistente a ese tipo de exposición. Y finalmente, para no darle ya más lata, eh, es importante todo esto que cuando yo estoy hormigonando, lleve algún tipo de registro de qué le está pasando al hormigón, no solo cuando lo estoy colocando, sino en los días posteriores. ¿Por qué? Porque si no tengo manera de medirlo y lo más probable es que se me escape algún dato y después ocurra algún problema de los que estuve mencionando antes, ¿no? Una ganancia de resistencia inferior a la pensada, una aparición de fisuraciones, etcétera. Con lo cual, uno lo que debiera hacer es llevar algún tipo de registro donde, aparte de la fecha y la hora en que se realiza cada una de las mediciones, es ir llevando la temperatura medio ambiente exterior, la temperatura del hormigón, en qué condiciones no solo se colocó el hormigón, sino en los días posteriores hubo, o sea, básicamente tema de viento, humedad, ese tipo de cosas, eh, como para ir viendo si realmente lo que está sucediendo en la realidad tiene que ver con lo que uno presupuso al momento de diseñar, elaborar y colocar el hormigón. Bueno, eh, esto ha sido lo que tenía para contarles hoy. Eh, Aparte les cuento que esta charla la estoy grabando y los próximos días la voy a estar subiendo a nuestra página de YouTube, donde van a poder volver a ver esta charla y charlas anteriores que hemos dado. Este, y bueno, a partir de ahora, si quieren, está disponible que abran los micrófonos para hacerme las consultas que quieran realizarme. Esperen que salgo de acá, así los veo. Bueno, si hay alguno que me quiera hacer alguna consulta. Hola Leo, colega, acá desde Mendoza, arquitecta Ana Codorniu, ¿cómo estás? Hola Ana, ¿cómo estás? Bueno, buenísimo toda la información. Bueno, acá nos pasa en Mendoza que la época de invierno, en la zona de Luján de Cuyo, los llenados a veces alcanzan, que me ha tocado por experiencia, eh, por ahí, ahora trabajo particular, pero viste, cuando trabajás en empresa que tenés los llenados, los días que no se pueden cambiar, me tocó llenar -5 grados una losa de una oficina. Y bueno, teníamos los inconvenientes, todos los que hablás vos del hormigón que se va presentando por las altas, o sea, por las bajas temperaturas. Sí, Yo lo que había recomendado y como experiencia estoy agregando sí o sí a todos los hormigones el hidrófugo y sí se debería haber pedido, como decís vos, desde la planta, que el hormigón venga, viste, con otra temperatura. sí. A ver, yo sé que a ver, a veces uno de los principales problemas que suelen ocurrir es que, digamos, que en algunas zonas del país, como es una temporada más estable, no ocurre tanto.
y es que claro, ¿cuánto es el periodo de hormigón en tiempo frío? Como en algunas zonas puede pasar en Mendoza, vos por ahí en Mendoza tenés 2 días que te nieva, pero al tercer día salió el sol y sí, levantó la temperatura exacto. rápido. Entonces Nos ahí pasó este fin de que ahora estamos de sonda y teníamos nevó el lunes y martes acá en el llano muy poquito, agua nieve. con lo cual ahí siempre tenés el problema de decir, che, pero ¿entré o no entré en tiempo frío? Es como las Claro, zonas, viste, las zonas de transición que son complicadas. En general, cuando pasa eso, bueno, a ver, primero, uno lo que debiera hacer en condiciones normales, si es que no va a usar el hormigón, pero no lo va a elaborar, es claro, poner como requisito a la hora de hacer el pedido del hormigón, así como uno define qué resistencia característica tiene que tener, si tiene alguna condición por durabilidad, una relación agua-cemento mínima por durabilidad, el asentamiento y todo eso. Es decir, poner también, che, la temperatura del hormigón al momento de la entrega no puede ser menos de tanto. Así como uno claro, dice, el asentamiento tiene que ser tanto, bueno, decir, che, mirá, el hormigón yo lo voy a recibir y aceptar con una temperatura de tanto grado para arriba. Si tiene menos, te lo mando de vuelta. Eh, claro. Acá, por ejemplo, Mendoza, las hormigoneras me decían, Ana, menos de 4 grados, ya el hormigón, ellos mismos, viste, tienen cuando vos llenás, viste, la planilla del hormigón, te lo dicen, viste, sí, por eso. ellos nos Entonces, hacen cargo. eso sería una de las cosas. La otra, que es más difícil, pero bueno, qué sé yo, si uno está en una obra y tiene que hormigonar por tiempo de obra en invierno, más o menos el histórico del servicio meteorológico para saber en qué rango de temperatura podés andar, también uno lo puede agarrar y tener a mano. Siempre hay, no solo el tema por el lado de, porque vos como constructora por ahí está más complicada para definir lo que tiene que ver con la mezcla de hormigón, pero sí por el tema de lo que es los sistemas de protección. Bueno, Entonces, más allá de que después los necesites utilizar o no, pero si tenés que hacer una obra en invierno y decir, che, mira, de vez en cuando, algún día de frío me va a agarrar. sí. Eh, Y, entonces, uno de y hice lo dos. de tapar con nylon, viste, que eso es muy bueno también el ejemplo ese que dieron de tapar con nylon, telgopor, eso ya Exacto. lo hice este invierno. Está bien, por eso, ese tipo de cosas te ayudan. Y la otra es, bueno, si va a surgir, a ver, es algo, digamos, el tiempo muy frío, es algo circunstancial. No sé, no sé, 3 días que está nevando, pero al cuarto para de nevar y levanta la temperatura. Y a lo mejor, digamos, dentro del plan de trabajo de esa hora, uno puede decir, y postergo el hormigonado 3 días, y ya me salgo del problema. Claro, Eh, exacto. Sí, Digamos, yo, no hay, con estas cosas, viste, no tenés una única respuesta. Es como una combinación de elementos. A veces uno sí, puede, qué sé yo, a veces uno puede decir, y me conviene demorar el hormigonado 2 días y no me preocupo porque tengo tiempo como para hacer todo lo demás. Y a veces uno dice, no tengo más remedio y bueno, entonces ahí si no tengo más remedio, lo mejor es primero buscar elementos de protección, porque eso es lo que bien, uno puede tener a mano en la obra. La segunda es un poco lo que les mencionaba antes. Antes de hormigonar, por lo menos tomen la temperatura al hormigón y revisen que todo lo que tiene que ver con los lugares donde lo voy a colocar, encofrado, armadura, etcétera, por lo menos no tenga hielo o la temperatura de todo eso esté más o menos parecida al hormigón como lo estoy recibiendo. Eso ya te va a ayudar a tener menos problemas. Este, y después, bueno, por eso te digo, todo depende del tipo de obra, cómo es la metodología constructiva, los tiempos que hay de obra, porque a veces, viste, te dicen, sí, hay que hormigonar igual porque no hay día de más. Y bueno, claro, ahí, exacto. ahí uno está jugado, viste, con la soga al cuello. Sí, me ha pasado mucho acá en Mendoza, más que nada cuando he estado en empresas constructoras, ¿viste? Ahora lo mío, yo tengo todos estos recaudos
pongo nylon, pongo todo porque hay otro tiempo, ¿viste? Sí, No es las grandes empresas construyendo. Así que bueno. Bueno, muchas gracias por la no, información, Leonardo. al contrario, Ana. Saludos. ¿Alguna otra consulta? Ingeniero, buenas tardes, habla Kevin. Hola, Sí, Kevin. quería saber ¿y en qué medida debemos tener en cuenta o en consideración el tema de la carbonatación? Y he visto que algunas hormigoneras están, o sea, están utilizando el tema de la lana de vidrio, en qué medida o a partir de qué resistencia de categoría lo puede reemplazar a los famosos pavimentos con armadura. Espera, que me estás haciendo dos preguntas en una. Uno es, a ver, la última pregunta, que es la que más me quedó en la cabeza, después te pido que me repitas la primera. Lo que vos te estás refiriendo es, pero esto ya no tiene que ver con hormigón en tiempo frío, sino hormigón en general, que es el reemplazo de la armadura de la clásica malla electrosoldada para hacer losas de piso, reemplazarla por macrofibras sintéticas. Eh, en ese caso, a ver, sí, se puede reemplazar perfectamente. Lo único que uno tiene que saber es qué tipo de armadura de malla electrosoldada está usando, o sea, la cuantía de eso para ver qué, con la clase de hormigón que vas a colocar, ponele, si es un H30 con una malla electrosoldada determinada, es cuál es la cantidad de fibra que reemplaza al funcionamiento de la malla. De hecho, en general, en losas de piso, la malla electrosoldada, las cuantías que uno ve de malla electrosoldada son insuficientes para cumplir la función en la cual uno estaría poniendo la malla electrosoldada. La ventaja de la macrofibra es que primero es mucho más fácil de colocar o de utilizar porque se pone como un componente más del hormigón, o sea que a la hora de colocar el hormigón sobre el piso es mucho más rápido y eficiente. La segunda es que se distribuye en toda la masa y el problema tiene la malla electrosoldada normalmente al momento de colocarla, que uno la termina pisando y termina en el fondo del piso y cuando está en el fondo del piso no cumple con la función de tomar las tensiones de tracción que vayas potencialmente a sufrir esa losa de hormigón. Así que no, y es una tecnología que, a ver, más allá que en Argentina por ahí tiene menos cantidad de años de uso, yo te diría, no sé, 10 años que se vienen utilizando, en el resto del mundo tienen más de 30, o sea, hay bibliografía de sobra que muestra y comprueba que el uso de la macrofibra de tanto metálica como plástica reemplaza perfectamente el uso de la malla electrosoldada. Y me falta la primera pregunta que no me acuerdo qué era lo que me habías preguntado. La carbonatación también, o sea, se da en el hormigonado en frío, por debajo de los 5 grados. Sí, a ver, el problema es que cuando vos usás los clásicos calefactores eléctricos, producto de la combustión, lo que van a hacer es producir, los gases que tiran es dióxido de carbono. Si ese dióxido de carbono va a parar a la superficie del hormigón, va a producir un efecto de carbonatación como produce el dióxido de carbono, produce carbonatación en cualquier estructura de hormigón. O sea, el dióxido de carbono actúa con la cal libre que tenga el hormigón, eso hace hidróxido de calcio que se diluye con agua y entonces pierde pasividad el hormigón. Eh, entonces, no es una buena medida digamos, apuntar con el calefactor directamente sobre la superficie del hormigón. El calefactor lo usa para levantar la temperatura, no para contaminar, entre comillas, al hormigón. Entonces, lo que uno tiene que buscar cuando uno tiene necesidad de usar esos calefactores es que el escape de esos gases vayan al exterior, no queden apuntando directamente a la estructura de hormigón. Es eso básicamente cuando hablaba de qué cuidado tener, más allá del beneficio del uso de un calefactor, qué cuidado, perdón, qué cuidado tomar para que
por un lado tener un beneficio, pero después tener una contraindicación. Muchas gracias, ingeniero. Solamente eso de mi parte. Listo, no, por favor. ¿Alguna otra pregunta? A ver si me Mi quedo pregunta algo. sería los tipos de asentamiento que son más adecuados para hacer hormigonados en tiempo de invierno, tiempo de frío. Perdóname, ¿cómo? Los tipos de asentamiento que serían más adecuados para hacerlos en épocas de invierno. Ah, está bien. Mirá, en general siempre uno tiene que, en invierno tiene que, a ver, hay dos opciones. Una es usar el asentamiento menor posible que sea compatible con la estructura que estoy llenando. Es decir, si yo tengo que llenar un hormigón que tiene armadura que parece una ferretería, y no voy a poder hormigonar con 10 de asentamiento. Voy a tener que hormigonar con más porque si no, el hormigón no pasa a través de las armaduras y voy a tener un problema, ¿no? El problema que voy a tener es de fisuración por asentamientos diferenciales, existencia de coqueras, ese tipo de cosas. Eh, lo que uno dice cuando habla del menor asentamiento posible es que si yo tengo que hormigonar una sección de hormigón donde yo lo puedo hormigonar con 10 o con 15 y en invierno es preferible hormigonarla con 10 que con 15. Ahora, si el asentamiento mínimo posible para colocar ese hormigón en la estructura es de 15, no hormigonar con un asentamiento de 10. Eso por un lado. Y la otra es, ¿por qué uno dice tratar de usar el menor asentamiento posible? Porque muchas veces, por un tema de ahorro, entre comillas, supuesto de dinero, en vez de acomodar el asentamiento con un aditivo superfluidificante, terminan usando agua. Y justamente el agua en tiempo frío es lo peor que puedo ponerle al hormigón. No solo por un tema de pérdida de resistencia por aumento de la relación agua-cemento, sino porque además aumento la exudación de ese hormigón. Es básicamente por eso el motivo que uno dice el menor asentamiento posible. En realidad me faltó, por ahí tenés razón, haber hecho la aclaración, menor asentamiento posible compatible con la estructura que tengo que llenar. ¿Alguna otra Muchas consulta? gracias. No, por favor. ¿Alguna otra consulta? Espectacular, como de costumbre, Pablo, muy claro, a pesar de que el tema no es tan sencillo, muy claro, muy clarificante. Se agradece infinitamente. Bueno, muchas gracias, Héctor. Bueno, entonces, la verdad, sí, además nos hemos pasado un poco bastante del tiempo previsto. Me queda, bueno, primero de vuelta agradecerle la paciencia y la asistencia de todos ustedes. Recordarles que de vuelta que la charla esta la voy a estar subiendo a nuestro canal de YouTube, así que la van a poder volver a ver todas las veces que quieran. Y bueno, y finalmente recordarles que las charlas del ciclo Legatec y la construcción las estamos haciendo todos los meses. Si les resultó de interés, anótense, tercer jueves de cada mes, 4 de la tarde, volvemos con una charla de este tipo. Bueno, gracias a todos. Perdón por la extensión, se me fue la mano. Y bueno, espero volver a verlos el mes que viene. Que tengan todos buenos días. Hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego. Ingeniero, chao, chao. Chau, chau.